Llegué al edificio cruzando la Plaza Italia, ya estaban los militares ahí. El golpe fue un punto de inflexión, no de una, sino de varias generaciones de chilenos. En septiembre del 73 yo trabajaba en Flaxo. Entendíamos nuestra misión como una misión de intelectuales disidentes, por cierto. Con una historia complicada. Se llama un poco la crisis del modelo democrático. Si estábamos hablando de relaciones de poder, si estábamos hablando de opresión, la situación de las mujeres era la más peor de todas. Las movilizaciones de la primavera feminista fueron clave en ir al callo. Un problema que tenía que ver con el contexto también internacional. A una comprensión de los fenómenos del autoritarismo como fenómeno global. Y de repensar la relación con los Estados Unidos. Aún en medio de la dictadura, hacer una ciencia social con compromiso con lo público. Yo creo que el principal desafío de nuestra sociedad es volver a generar organización colectiva. No todo lo que se termina se acaba. ¿Qué significó desde tu perspectiva el golpe del 73 y qué impacto generó en la sociedad de los siguientes años? A ver, es difícil hablar del golpe del 73 sin ponerlo en el contexto nacional, internacional y un poco histórico. O sea, este es un país que tiene una historia de división y de polarización. Desde que se constituyó, digamos, la República, tuvimos siempre, digamos, por lo menos dos segmentos, dos sectores, incluso dentro de la élite. Entonces, lo que tenemos al momento, digamos, del gobierno de la Unidad Popular, y sobre todo siguiendo el gobierno de Eduardo Frei, donde efectivamente había reformas progresistas que significaban redistribución del poder, tenemos que esa división histórica se acentúa, digamos. Se re que te acentúa y tiene que ver con los grandes poderes en este país. Eso a nivel interno, pero a nivel externo, que para mí es muy determinante. No se le ha dado suficiente importancia, pero claramente en contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos la Unidad Popular no era viable. Uno lo mira ahora y no dice por qué no lo tuvimos tan claro antes, en esos años, y nos falta quien ha dicho, digamos, sorprende que desde el gobierno de la Unidad Popular no fuera visible, digamos, eso que para Estados Unidos era intolerable. O sea, el contexto de lo que fue la Revolución Cubana, el aumento de los movimientos sociales, movimientos populares, ¿no es cierto?, el cambio de la redistribución de la amenaza, digamos, sobre incluso las inversiones en las empresas norteamericanas era intolerable para Estados Unidos. Y bueno, eso ahora lo vemos y es tan obvio, pero en ese tiempo no lo veíamos. O sea, claro, hablábamos del imperialismo, decíamos una serie de cosas, pero para mí eso es lo más determinante. O sea, hay una sociedad, digamos, una sociedad de clase claramente establecida, en que desde la democracia cristiana, desde el gobierno de Eduardo Frei en adelante, está amenazando un orden histórico muy regresivo, muy retardatario, pero se amenazó, y la Unidad Popular terminó de amenazarlo, digamos, y a eso se le agrega o sea, ya a Estados Unidos Frei no le gustaba nada, o sea, si es cosa de mirar un poquitito para atrás, o sea, no se parecen, como decían Frei, el Kerensky chileno, y toda esa cosa de que iba a traer el comunismo. Entonces la cosa parte mucho antes. Y si uno examina lo que fue, sobre todo el tema de la reforma agraria significó una amenaza, ¿no es cierto?, para la estructura, digamos, histórica del poder patriarcal y en este país. Entonces, en ese contexto, a eso agreguémosle, digamos, un escenario que uno puede mirar los factores internos de lo que fue la Unidad Popular, pero para mí nada de eso justifica, o sea, lo dijo Manuel Antonio Garretón, no fue para controlar la inflación que se dio un golpe de Estado. No fue la inflación lo que terminó, fue claramente un tema de poder. Entonces, es en ese contexto que los sectores aliados, obviamente, con los militares, deciden interrumpir la democracia. Y entonces no tiene, para mí no tiene explicación, digamos, esos son el contexto, pero
definitivamente fue arrasar, eliminar, digamos, una alternativa de poder que estaba en curso. Y evidentemente yo participé en la Unidad Popular, yo era muy joven, pero participé, estuve en el gobierno de la Unidad Popular, trabajé en el gabinete del ministro y trabajé en ¿De cuál ministro, perdón? Del señor Fernando Flores, primero en Economía y después en Hacienda. Yo trabajaba en el gabinete de él, era, vamos a decirlo, medio pollo el jefe de gabinete. Porque tenía, digamos, yo formaba parte del MAPU y yo tenía responsabilidades dentro de la estructura de gobierno de los militantes, aunque yo era extremadamente joven, pero éramos todos muy jóvenes en esa época. Ahora que les ha dado con el tema generacional, nosotros éramos mucho más jóvenes. Y le podemos cargar todos los temas del desconocimiento, de la irresponsabilidad, de la soberbia, todas esas cosas las vivimos igual. Yo soy muy cuidadosa en esto de cómo se mira lo de hoy, porque nosotros vivimos eso, la mayoría de quienes estábamos en ese tiempo. Y después trabajé en la Corfo, con el área de propiedad social, con la organización sindical, con la organización de participación. Entonces, en ese tiempo, digamos, lo que nosotros veíamos era como la radicalización y veíamos a esta derecha y nunca logramos visualizar hasta qué punto los partidos no lo vieron, hasta qué punto, digamos, la alianza con los militares, y, digamos, sabíamos que está Estados Unidos detrás, eso ya lo sabíamos, pero por el paro de octubre del 72, por muchas cosas, pero no logramos, digamos, dimensionar hasta qué punto el clima de odio, digamos, iba. Hoy día estamos viendo cosas parecidas, ya lo sabemos, pero todas las campañas de fake news, el Plan Z, ver el Mercurio de esa época, había más diarios, además es francamente impresionante. O sea, era una campaña decidida y una campaña de odio. ¿Sientes, por lo que estás mencionando, sientes que hay cierto grado de paralelismo entre los niveles de polarización de finales de los 60 y principios de los 70 con los actuales? Hay paralelismo en el sentido que esta sociedad sigue siendo dividida, o sea, la división no es nueva, es desde entonces, de muy antiguo, y claro que hay paralelismo, y que sí que digamos, estos desarrollos de movimientos sociales, de movilización popular en torno a demandas relacionadas con derechos sociales, y son bastante básicas, resultan muy amenazantes para el modelo que se instaló, digamos, para el modelo neoliberal, que ha sido tan beneficioso para... Hoy día tenemos una burguesía financiera, tenemos otros grandes personajes, ya no son los terratenientes, aunque también estén, digamos, la industria, la agroindustria, pero claro, sí tenemos paralelismo. De acuerdo. ¿Y cómo interpretas los 17 años que siguieron al 73? ¿Cómo interpretas este gobierno cívico-militar? Bueno, yo fui de las ingenuas que pensó también de que iba a durar poco y que no era viable, que no era posible, digamos, que Chile, que tenía una tradición democrática, pudiera, digamos, tolerar. Pero a medida que vimos, y eso explica la magnitud del horror, digamos, de la masacre, de la intención de destruir, de eliminar del país, digamos, a los actores, porque no eran las ideas, eran los actores. Entonces, eso te muestra, cuando miras los 17 años, ves cómo fue planificada la destrucción de las organizaciones, o sea, de todo, o sea, el movimiento sindical, todo lo que era movimiento urbano popular, ni que hablar de las expresiones culturales, o sea, todo lo que pudiera generar movilización. Y está estudiado cómo fue la represión, cómo fue orientada, digamos, por supuesto a los partidos políticos, pero también a las organizaciones sociales. Y cuando uno ve lo que fue casos como el de Paine, donde al final son como 70 campesinos, ¿no es cierto?, asesinados y masacrados, solamente porque habían recibido, digamos, en la reforma agraria, habían recibido su tierra, porque eran signatarios. Entonces, es la destrucción física de un general, para que nunca más, digamos, de la derecha, un nunca más de la burguesía, nunca más reflotara. Entonces,
Yo creo que el año 83 estuvimos muy al borde de poder conseguir el cambio, que fue cuando fueron las tomas, las movilizaciones, los paros, digamos, de los días 11. Pero ahí no había nuestras fuerzas políticas, estaban todas teóricamente en la clandestinidad, tampoco hubo capacidad, digamos, de una propuesta compartida. O sea, tenemos que decir que más allá de todos los avances, el anticomunismo sigue siendo un factor en este país hasta el día de hoy. Para mí es incomprensible, digamos, porque yo formé parte de un movimiento de mujeres que sigue vigente hasta el día de hoy, el movimiento Mujeres por la Vida, y que reuníamos a mujeres desde el MIR hasta la democracia cristiana y con la profunda convicción de que no podía haber nada tan grave que nos separara como para no darnos cuenta de que había que restablecer la democracia. Entonces me resulta muy incomprensible el anticomunismo y el anticomunismo hasta el día de hoy. Más allá de la evidente crítica, digamos, o sea, sin dejar de lado la profunda crítica a los socialismos reales. Pero estos mensajes, estos discursos de odio, digamos, que se traducen en la destrucción de las personas, que no son, desgraciadamente, no han sido debates ni académicos ni políticos, han sido aniquilar personas. Entonces eso también estuvo ahí y dificultó mucho el que la oposición, los líderes políticos tuvieran una propuesta y finalmente se aceptó el itinerario que había definido el propio Jaime Guzmán en la Constitución del 80 y era súper difícil, digamos, asumir y aceptar. Nos tomó mucho tiempo y bueno, hubo sectores que no lo aceptaron nunca y uno entiende muy bien por qué, pero no hubo alternativa. No fuimos capaces de generar alternativa. Si a eso le agregas que efectivamente teníamos, colectivamente como país, nuestros grupos que seguían pensando en la alternativa revolucionaria armada, que para mí siempre es súper sorprendente porque el golpe de Estado y lo que sucedió después tendría que dejar tan claro que generar condiciones para una revolución armada en este país es extremadamente difícil por las condiciones geográficas, por muchas razones, o sea, no tienes cómo. Entonces, las armas trasladadas, ¿no es cierto?, desde Cuba al norte y todas esas, bueno, desgraciadamente confirmaron, digamos, a los sectores más, entre comillas, moderados o de centro de que había que seguir con el itinerario de Pinochet, digamos. Entonces, no, fue súper difícil. Hasta el 83, el 83, en enero del 83 amanecí muy deprimida. Yo decía, no puede ser, vamos a enterar 10 años y seguimos aquí y todavía nos quedaron sus buenos años para llegar pero ya ese año 83 ya nos estábamos organizando y movilizando. O sea, sí, lo más brutal fue, o sea, con todos los derechos humanos que se violaron, además de los derechos humanos básicos de primera generación, están todos los derechos a la expresión política, a la participación, a la persecución. O sea, estábamos bajo amenaza permanentemente si nos reuníamos. Entonces, que el año 82, que empiezan a generarse espacios de articulación, ¿no es cierto?, el 83, uno decía ya, ok, vamos a poder salir de esta colectivamente. Pero pasó mucho tiempo, por estos factores, digamos, de la dificultad de las dirigencias, de los liderazgos políticos. Además, hay alguna cosa que se ha estudiado poco, pero es que cuando empezaron a volver los dirigentes desde el exilio, la gente que vivió el exilio tenía una apreciación diferente de la situación interna. Y claramente eso afectó las condiciones de negociación de la salida. ¿Podrías profundizar un poco en esa diferencia, por favor? Tenían muchísimo más miedo que nosotros. Nosotros acá adentro sabíamos con qué contábamos en términos de fuerza popular, en términos de movimientos sociales. Obviamente dejando de lado toda la vía armada que no tiene viabilidad ninguna. Pero sabíamos, digamos, que había fuerzas como para haber negociado mejor lo que fue el plebiscito, o sea, la reforma de la Constitución. Había más fuerzas, pero llegaron estos líderes que llegaron del exilio, que llegaron obviamente con una reflexión crítica, autocrítica, que me parece muy saludable, muy todo,
pero impusieron mirada no rescatada desde lo que estábamos viviendo quienes estábamos acá. Eso es súper duro, y te lo digo desde el mundo de las mujeres y militantes y todo, porque llegaban hombres masivamente, llegaban desde el exilio, llegaban rápidamente a la dirección del partido, y en la dirección del partido, ¿no es cierto?, definían sin recoger lo que era la experiencia interna. Y entonces fueron mucho más, o sea, se podía haber ganado, se podía haber definido mucho más. Y bueno, ahí tenemos suficientes libros, tenemos a Benninger, tenemos a varios personajes que pueden dar cuenta, digamos, de ese modelo, digamos. El mismo Enrique Correa estuvo fuera del país, digamos, él tampoco es alguien que haya estado, aunque entrara clandestino, pero no está sumergido en, digamos, no formaba parte de los movimientos como para saber qué es lo que efectivamente estaba pasando ahí, pues entonces... A principios de los 80, lo has mencionado, a principios de los 80 empiezan a fortalecerse los movimientos sociales. Así es. Movimientos comunitarios en los barrios, movimientos de mujeres, movimientos de jóvenes, donde participaste. ¿Cómo eran esos años? ¿Cuál fue la lógica bajo la cual empezaron a articularse? Bueno, en el mundo de las mujeres es muy impresionante, porque está ligada, la organización está ligada a lo que fue la violación de los derechos humanos. Entonces, las primeras organizaciones que hay en este país son las organizaciones de mujeres familiares de detenidos. No se sabía que estaban desaparecidos, detenidos. Entonces, y en dos líneas. Uno, que fue el ir encontrándose primero en el Comité de Cooperación para la Paz, y después en la vicaría, ¿no es cierto?, buscando, y entonces en el entorno a la búsqueda y todo. Y por otro lado, los familiares, hacia el apoyo a los familiares de las personas que estaban detenidas, no hablábamos de desaparecidas en ese tiempo. Entonces la agrupación de Mujeres Democráticas es probablemente la primera organización de apoyo a la familia. ¿Y qué hacían? Juntar canastas para ir a darle a las familias de los que estaban detenidos desaparecidos. Y tienen, ¿no es cierto?, a los familiares que en ese tiempo no se llamaban desaparecidos, ¿no es cierto?, detenidos, generando acciones públicas y acciones de reclamo. Y ahí sí, muy importante el apoyo de la solidaridad internacional, o sea, no es algo que se dé en un contexto solamente interno. Pero del punto de vista de la organización, digamos, de las mujeres, está ligada a la sobrevivencia y ligada a la búsqueda, digamos, y al apoyo a familiares de víctimas de la represión. Entonces, claramente las iglesias, es cierto que pesa más la Iglesia Católica, pero las iglesias todas generaron, porque fueron los espacios de protección, porque afortunadamente para esos tiempos, hoy día uno lo podría discutir, ¿no es cierto?, que tienen privilegios en términos de protección y todo eso. Las parroquias eran lugares donde se podía ir, y bueno, hubo un montón de sacerdotes y de monjas que protegieron, que asilaron y que cuidaron la vida de personas que eran perseguidas. Pero entonces esa era una red natural, la red natural local, que es, digamos, el entorno de las parroquias, que en ese tiempo tenían, digamos, un cardenal progresista que estuvo permanentemente, antes que entrara a la geopolítica del Vaticano, digamos, a sumarse a la división del mundo, digamos, de la geopolítica mundial. Antes de eso, el cardenal Silva Enrique no tuvo ninguna duda ni nada de abrir. Y lo hizo en la academia, ¿no es cierto? La Flaxo también pudo sobrevivir gracias a esa visión del cardenal Silva Enrique, que rápidamente se encontró con todos estos académicos expulsados de las universidades y con no solo, sino que con gente que le escuchaba y con gente que pudieron llevar adelante esa iniciativa. Entonces, cuando tú me preguntas por los 17 años, a mí me parece súper interesante el cómo nosotras, quienes estábamos en tiempo de la Unidad Popular, revalorizamos el tema de la democracia. O sea, esta cosa de la democracia burguesa muy cuestionada y muy mirada de por arriba del hombro, digamos, es decir, la verdad, democracia que ahora cualquier régimen es mejor, cualquier democracia es mejor que esta brutalidad de la dictadura. Entonces, como revisión y reflexión.
Y bueno, y la vigencia de los derechos humanos. Nosotros antes no teníamos, ¿qué teníamos de experiencia? Teníamos lo que había pasado en Brasil, teníamos lo que estaba pasando en Uruguay, teníamos experiencia de la gente que estaba en Paraguay, y lo digo directamente porque yo tenía relación y amistad con la gente que estaba en la Flaxo en esos años, donde había, digamos, jóvenes que venían de todos esos países arrancando de la represión. Teníamos lo que publicaba Punto Final de lo que era la tortura en Brasil, pero eso era todo lo que sabíamos. Todos conocíamos del Pau de Arara, todos nos habíamos leído la separata, digamos, de Punto Final sobre la tortura en Brasil, pero está siempre como lejos, o sea, no teníamos una visión. Entonces, de ahí muy rápidamente, digamos, vamos a ir tomando el tema de derechos humanos como un tema de fondo. La defensa de la vida, la tortura, la desaparición. O sea, en ese tiempo no llamábamos todavía desaparición, era que simplemente no estaban. Es muy interesante los cambios en el lenguaje, o sea, cómo a lo largo de los 17 años se va haciendo, cuáles son las palabras que empiezan a tener más vigencia. No sé si alguien habrá hecho ese análisis, pero interesante. Tema. Y hay, como te decía, hay la destrucción de un tejido social, las famosas modernizaciones, digamos, que de la propuesta de los civiles en el gobierno, en la dictadura militar. Entonces las famosas modernizaciones que destruyen el Estado social más o menos que teníamos, Estado de Derecho más o menos que teníamos. Entonces la privatización de la educación, de la salud, ¿no es cierto? La destrucción de las universidades, de transformarlas en espacios, digamos, locales, todo tejido que pudiera ser nacional, y así podemos ir revisando, digamos, cuáles fueron las famosas modernizaciones. Y en el mundo de la organización social, esas famosas modernizaciones son brutales, porque, o sea, transformaste la ley de junta de vecinos y organizaciones comunitarias que eran, tú tenías una junta de vecinos por unidad vecinal, ahora que cada uno se juntan 3 personas y pueden hacer su propia junta de vecinos, entonces tienen no sé cuántas juntas de vecinos y cada uno tiene su, y destruye absolutamente. Y cuando además impusiste, porque lo que se hizo fue nombrar y designar a las directivas en la junta de vecinos, también en las organizaciones gremiales, quitarle a los colegios profesionales, ¿no es cierto?, la posibilidad de la tuición sobre la profesión. No, es brutal, sí. Cuando uno mira y repasa, digamos, las llamadas modernizaciones fueron brutales. La atomización y el mercado como asignador de recursos, y entonces eso hace, digamos, como los movimientos sociales que existían hasta el año 73, a recomponerse pasan un montón de años. Y tienes a toda la dirigencia sumergida, escondida, torturada, desaparecida, ¿no es cierto?, también a nivel territorial, también a nivel local. Entonces tienes el movimiento campesino, el movimiento poblador, el movimiento sindical, los tienes destruidos. Entonces la recomposición llamamos las solidaridades sociales, es relativamente lenta. Yo en tiempo, te cuento porque está relacionado, yo en tiempo de la Unidad Popular, mi adhesión y mi trabajo fue con el movimiento sindical, con el proceso de participación en las industrias y eso. Y claro, viene el golpe y tú dices, ¿y ahora dónde? ¿Qué? Y por eso yo cuando llegué a la Flaxo, y tú me preguntas a la Flaxo, yo llegué al año 81, ¿a qué llegué? Yo dije, ¿cuáles son los movimientos? Yo siempre he trabajado con movimientos sociales, para mí ha sido, digamos, mi opción de decir, la sociedad se transforma y se moviliza, por supuesto desde la política, pero desde el movimiento social. Entonces me metí a trabajar con pobladores. Ya existían la COAPO, la CODEP, o sea, existían las coordinadoras de pobladores, la de versión más MIR, la de versión más comunista, la versión más socialista, sí, pero había una mesa donde se sentaban y donde yo llegué. Y lo primero que yo escribí y trabajé en la Flaxo fue sobre los pobladores y poblaciones, nota para una discusión conceptual, porque estaba el debate en América Latina también de qué era este sector, porque no estábamos solos, estaba
pasando lo mismo en otros lugares, ¿no es cierto? Como tú los mencionabas, entonces era superpoblación relativa, ¿qué es lo que era? Sector informal, entonces todo eso se debatía en ese tiempo y yo me metí ahí a trabajar con los pobladores. Entonces, ¿qué pasó, digamos? Bueno, cómo tú continúas, digamos, en lo personal fue... Y de ahí pasé a las pobladoras, y de ahí pasé a las mujeres. Volviendo, si me permites, 50 o ya 30 años después, porque estás instalada en finales de los 80 o 90, en lo que estaba describiendo hace un minuto. Volviendo hoy 50 años de conmemoración del golpe, ¿qué desafíos ves para el sistema democrático? En Chile, para empezar, pero si quieres en la región, porque hay varios que son similares. ¿Cómo crees que las y los ciudadanos conciben no solamente la democracia, sino también los humanos? En el sentido amplio que les diste hace un momento, ¿sí? No solamente los de primera y segunda generación, sino también... Es complejo porque estamos con una sociedad muy distinta, modernizada, digamos, podríamos decir plural, diversa, fragmentada y muy marcada por una era de instalación de lo individual y de lo personal, digamos. Yo vengo de la generación de lo colectivo, para mí lo normal es estar en organizaciones y trabajar con organizaciones hasta el día de hoy. Pero lo normal para la mayoría, y si tú piensas que el 70% de la población nació después entonces, claro, hay una aproximación a la política muy ligada a lo que es tu situación personal, tus intereses personales, tu desarrollo personal. Entonces, yo diría que lo más difícil de la política hoy día es volver al proyecto colectivo y desgraciadamente también, y eso yo siento que se ha estudiado poco, y que ha habido poco interés en modificarlo. Dentro de los amarres de la Constitución y de la reforma de la Constitución son los partidos políticos, las normas y la Constitución y la forma y los privilegios y todas las cosas que tienen los partidos políticos en la versión actual hace que los partidos, más el Parlamento en Valparaíso, digamos, divorcio, digamos, de lo que antes era natural, que los partidos estaban en las organizaciones sociales, pero acuérdate que la legislación le prohíbe a los dirigentes sociales ser dirigentes políticos. Antes lo normal era que hemos hablado de lo social a lo político, yo he defendido eso, como en el mundo de las mujeres es desde lo social que avanza hacia lo político, pero no lo vivieron así, no lo han vivido así los partidos, e incluso, como te digo, la legislación lo consagra, ¿sí? Y entonces, ¿por qué la política se ha elitizado? ¿Por qué los partidos políticos se han transformado por partidos parlamentarios, digamos, y los que mandan son los parlamentarios y no las elecciones? Tienen más poder, digamos, los parlamentarios, los partidos, que sus propios dirigentes. Entonces terminamos con todos los presidentes de partidos siendo parlamentarios, porque ahí es donde está el acceso a la información. O sea, es muy complicado. Entonces, ¿cómo veo yo hoy día? O sea, tú requieres una transformación cultural importante y una transformación de la práctica política. Para mí lo más doloroso de estos años, sobre todo los más últimos, es la corrupción de la política, porque te ha llevado a una corrupción de la política, cuando la política, el sentido que tiene, ¿no es cierto?, es el bien común, es el generar condiciones para el conjunto de la población, y bueno, llevamos cuánto tiempo discutiendo una reforma de pensiones, llevamos años, y de verdad que tú miras las cifras, y me imagino que ahora cuando nos entreguen los resultados de la CACEN más desagregados, podamos ver, ¿no es cierto?, o sea, tenemos un tremendo impacto en las políticas sociales, pero cuando tú ves lo que efectivamente están recibiendo de pensiones, la gente es indecente, es pobreza garantizada, especialmente para las mujeres. Y tú dices, ¿y dónde están los partidos? Están peleando, digamos, si el 6%, si el 9%, entonces y bueno, todos los actos y las corrupciones concretas, digamos. Yo digo la corrupción de la política en general por este divorcio, digamos. O sea, esta idea de que los partidos representan, canalizan, ¿cierto?, a sectores sociales y los representan, eso está perdido, entonces está bien perdido.
no tienes la clase trabajadora que tenía, no tienes el proletariado, no tienes, digamos, tienes la fragmentación en el mundo productivo y entonces tienes una cantidad y vas a seguir teniendo cada vez más modalidades de relaciones laborales que no se ajustan. Hoy día, hablando hace unos días, estamos ahí trabajando, tienes las mujeres sindicalizadas. Hoy día hay más mujeres sindicalizadas que hombres sindicalizados, pero hay una proporción enorme en sindicatos independientes, sindicatos que no están asociados a empresas, son sindicatos eventuales, sindicatos, y eso es otro mundo. Entonces tú dices quién los representa, quién los canaliza, cuál es la propuesta de futuro de los distintos partidos, y no tiene. Entonces uno mira hoy día cómo la crisis de hoy día y las dificultades de hoy día y la polarización de hoy día es súper defensiva de parte de un sistema que ha sido muy productivo y muy bueno para el capital financiero, sobre todo para el capital financiero. Decimos, o sea, cuando tú hablas de las AFPs y quiénes son, y bueno, cuando vas a ver qué pasa con los bancos, qué pasa con las compañías de seguro, vas a ver tú cómo están todos entretejidos, y efectivamente el dinero de esta economía, que parece como exitosa, viene de las digamos, de las cotizaciones previsionales de una masa. Ahora tú mencionas ahí algo que es interesante, porque la pregunta es, bueno, hoy ¿a quién representa un partido en un mundo tan fragmentado, donde hay identidades casi a la carta, ¿sí? Y que a veces pueden sonar contradictorias, ¿sí? ¿A quiénes representan hoy los partidos? Yo tengo para mí es una pregunta, digamos, a quienes representan intereses, pienso yo, más que a quiénes, a qué sectores. No sé si tienen incluso las relaciones que deberían tener con esos sectores. Tenemos partidos políticos que no son todos iguales, evidentemente, porque si uno mira la historia de Chile, los partidos políticos han sido culturas, familias, redes. Entonces tú puedes sí ver que hay partidos que siguen manteniendo eso, que son culturas y que son redes y que se articulan y todo, y que son los que están menos corrompidos, vamos a decir, pero que no es que estén libres de... pero tienes otros que han representado intereses, y eso los hace como se fragmentan y se subdividen, porque entonces tienen intereses asociados a liderazgos. Entonces tenemos personalismos, liderazgo, y bueno, así es, pues. Entonces esta nueva izquierda, ¿no es cierto?, se ha multiplicado inicialmente una revolución, partido de Revolución Democrática, y mira todos los partidos que han salido a partir de ahí, 1, 2, 3, 4, 5, después se han juntado 2. Entonces eso es parte de la crisis de la política. Esos son partidos que tú vas a regiones, que yo estaba en regiones, y no tienen ni sede, no tienen nada, funcionan, ahora tenemos redes sociales, entonces te funcionan, ni que decir, hablemos del partido de la gente, que no existe, o sea, si existe solamente a través de ese Zoom, con un liderazgo que da terror, que está fuera del país, digamos. Entonces los partidos, hoy día tienes los partidos, no puedes hablar en la misma forma, pero tienes un sector muy importante que representa intereses. Y hay una cosa que es súper relevante decir. O sea, las transformaciones desarrolladas, los avances en muchos planos, impulsados y concretados desde los partidos, o sea, desde los gobiernos de la Concertación y los gobiernos del 90 en adelante, han generado nuevos grupos sociales, nuevas capas sociales que no están ligadas a, digamos, estas historias culturales, digamos, estas culturas de partidos y nada. Yo creo que Perú, tú lo sabes demasiado bien, o sea, tienes un ascenso social, el impacto de la educación universitaria, el impacto del acceso, ¿no es cierto?, a la formación técnica, a la profesional, etcétera, te genera capas que además imbuidas del espíritu neoliberal, ¿no es cierto?, no tan asociadas entonces son factor o sea, no hay ninguna experiencia política. Si a eso tú le agregas que se voló de la educación todo lo que era educación cívica, ¿no es cierto?, que fíjate que a finales del gobierno de Lago, yo estaba en varias comisiones presidenciales. Una de las que estuve fue la de educación sexual, de educación que hicimos todas cosas muy buenas y que fueron enterradas por el ministro demócrata cristiano siguiente.
Pero paralelo a lo que teníamos nosotros había una comisión para la educación cívica, donde estaba Manuel Antonio Garretón y estaba Peña. Ellos dirigían, no fueron capaces de llegar a un documento, no fueron capaces de llegar a acuerdo. Un documento que tengo por ahí, muy interesante, no fueron capaces de llegar a ningún acuerdo, porque son comisiones transversales, había de todo, la que estábamos nosotros igual, había moros y cristianos. Así pues, entonces...